Mona Ayoub figura entre las mujeres árabes más ricas y está considerada la persona más enigmática del mundo de la moda. Pero su vida no siempre fue tan brillante y libre. Durante 20 años esta mujer pasó en una jaula de oro, llevaba un burka y no tenía derecho ni a hablar con los hombres. ¿Cómo consiguió escapar de la esclavitud familiar de un multimillonario árabe y crear un negocio independiente en un país extranjero? ¿Y por qué era odiada por toda Arabia Saudí? Mira el video completo para conocer el asombroso destino de Mona Ayoub. Empecemos. Mona Ayoub nació en Kuwait en el seno de una familia muy corriente. Sus padres eran católicos de origen libanés y la educaron al estilo occidental. Aunque la familia de Mona no era rica, su madre sabía mucho de ropa y consiguió inculcar a la niña un sentido del estilo. Después de la escuela, la chica fue a la universidad y en su tiempo libre trabajaba de camarera. Allí conoció a un hombre que cambió su vida para siempre. Se llamaba Nasser al-Rachid y era una de las personas más ricas de Oriente Próximo. En aquella época era consejero del rey de Arabia Saudí y su fortuna se estimaba en $8.000 millones. Nasser seducía a la joven con regalos caros y trajes de los mejores diseñadores de moda que le llegaban al corazón. A Mona le pareció que había encontrado a su príncipe en un caballo blanco. Cuando el multimillonario le ofreció matrimonio, ella aceptó sin dudarlo. En 1977, cuando la chica tenía 20 años y su prometido el doble, se celebró una fastuosa boda. La chica era feliz. No tenía ni idea de que en pocos años su vida se convertiría en un infierno. La estricta condición que Nasser puso a su elegida fue la aceptación del Islam. Mona creció en un país musulmán y lo aceptó con comprensión. Por el bien de su marido y la felicidad de su familia, la muchacha se convirtió de la religión cristiana a la musulmana. Nasser al-Rachid insistió en que llevara el hijab. Según el multimillonario, pasearse con la cabeza cubierta es lo mínimo a lo que está obligada una mujer islámica. Además, no debía hablar con hombres y solo podía salir de casa los días festivos. Como resultado, inmediatamente después del matrimonio, Mona se encontró encerrada en una jaula de oro. Según ella, las 2 décadas siguientes fueron el epítome de una pesadilla. Inhibiciones interminables, soledad, espera. Y todo ello con el telón de fondo de una vida activa de su marido, que viajaba constantemente y solo se ocupaba de su carrera. En una entrevista, Mona dijo: "En Arabia Saudí, una mujer solo existe para satisfacer las necesidades sexuales de un hombre, y más aún su instinto de dominación. En realidad, yo era algo así como una prostituta cara". Por un lado, la chica lo tenía todo. Su marido le compraba vestidos elegantes, pero ella no podía ponérselos ni siquiera en ocasiones familiares. Le regalaba joyas exquisitas, pero acumulaban polvo en la caja fuerte. Salir era imposible. Para pasear por la calle, en lugar de vestidos de Schiaparelli, Mona llevaba túnicas negras y burkas. Y eso a pesar de que el sentido del estilo estaba literalmente impreso en la visión del mundo de la niña. Todos los años de su matrimonio se sintió infeliz, no paró de llorar y de soñar con una vida mejor. Intentó divorciarse de su autoritario marido. Sin embargo, para entonces la mujer ya había dado a luz a 5 hijos y por su bien se vio obligada a reprimir su deseo de libertad. La muchacha encontró consuelo coleccionando ropa de alta costura y joyas inusuales. Su marido era tan rico que los gastos no causaban ningún perjuicio al presupuesto familiar. Solo después de 20 años, Mona consiguió el divorcio, y en pleno cumplimiento de la ley islámica. A pesar de ello, Nasser estaba furioso. Utilizando su influencia en la prensa árabe, lanzó una campaña de acoso contra su exmujer. Como resultado, toda Arabia Saudí la odiaba. En un intento de destruir moralmente a Mona, el multimillonario incluyó una cláusula en el acuerdo de divorcio que la obligaba a abandonar el país. Otra cláusula estipulaba que los niños permanecerían con su padre hasta la mayoría de edad. Así, Mona se vio privada del derecho a verlos durante años. Y por supuesto, no podía reclamar ni siquiera una pequeña parte de la fortuna de su exmarido. Pero Nasser no se atrevió a quitarle sus regalos. De lo contrario, corría el riesgo de estropear irremediablemente su imagen en los círculos más altos de Arabia Saudí. A raíz del divorcio, la mujer se vio privada de casi todo. Sin embargo, llevó hasta el final su huida de la jaula de oro. Cogiendo los vestidos y las joyas que le habían regalado,
se trasladó a París. Mouna sabía con certeza que su vida no terminaba allí, sino que, por el contrario, acababa de empezar. Gracias a su conocimiento de las realidades de la alta sociedad, la mujer hizo la inversión perfecta. Para ello, tuvo que vender casi todas sus joyas, incluidas piezas únicas de Bulgari, Harry Winston y Buccellati. Lo recaudado bastó para comprar un yate de vela llamado Focea. Mouna dio por él unos $7 millones, y se gastó unos 20 millones más en ponerlo a punto. Su exmarido estaba convencido de que esa mujer sin experiencia en los negocios tiró millones al viento. Según sus cálculos, ella debería haber quebrado y haber vuelto a él para pedirle perdón. Pero él estaba muy equivocado. El yate de Mouna empezó a hacerse inmensamente popular. Los ricos de Europa hacían cola para alquilarlo al menos por unos días. Mouna empezó a ganar millones e invirtió los beneficios en propiedades de lujo. También se alquilaron casas elegantes. En pocos años, la señora amasó una fortuna de casi $500 millones. Para el alma, Mouna seguía comprando vestidos de alta costura y joyas. A diferencia de la vida en Arabia Saudí, ahora era libre de asistir a desfiles de moda e incluso subirse ella misma a la pasarela. Karl Lagerfeld, Jean-Paul Gaultier y otros famosos diseñadores de moda se hicieron amigos de la mujer que ayer llevaba burka. Eran invitados frecuentes de Mouna en su villa de Mónaco. Las principales casas de moda de Europa tienen maniquíes que imitan la figura de Mouna Ayoub para que no tenga que desplazarse para las pruebas. Hay un detalle mucho más significativo en la historia de esta mujer amante de la libertad. Tras hacerse famosa y muy rica, Mouna sigue careciendo por completo de esnobismo y arrogancia. A mucha gente le choca que, en vez de en restaurantes de lujo, ella cene a menudo en comedores corrientes. Como explica la propia Mouna, para ella el lujo no es una forma de ponerse por encima de los demás. Para ella, la ropa elegante y las joyas de lujo son una forma de arte. Ahora Mouna tiene una colección única de 10.000 trajes. Los vende regularmente y a cambio compra otros nuevos. Mouna no utiliza los beneficios para desarrollar su negocio, sino para ayudar a la gente. En particular, ayuda a las mujeres víctimas de la violencia doméstica y organiza exposiciones en las que presenta a los jóvenes obras maestras de grandes modistos. Pero su exmarido, al parecer, no podía aceptar el éxito de la mujer que un día fue de su propiedad. Tal vez para demostrar algo, también compró un enorme yate de $200 millones y lo bautizó en honor de su exmujer. Un día esta enorme embarcación encalló justo delante de Cannes. En aquella época se celebraba un famoso festival de cine, en cuya inauguración participó Mouna. No está claro si fue un accidente o si el multimillonario lo hizo a propósito para atraer la atención de su exmujer. Pero la mujer libre y exitosa no reaccionó de ninguna manera ante este acontecimiento. En 2000, Mouna Ayoub escribió una autobiografía. El libro se convirtió en un bestseller instantáneo y sigue vendiéndose bien. Mucha gente quería conocer la vida de una mujer de la que, hace solo unos años, casi toda Arabia Saudí hablaba despectivamente. Ahora Mouna vive a sus anchas y no necesita nada. Se cuenta entre las mujeres árabes más ricas e intenta no recordar los infelices años de su matrimonio. ¿Qué opinas de esta mujer amante de la libertad y de su destino? Escribe en los comentarios. Si te ha gustado el video, no olvides darle un like y suscribirte al canal. Hasta pronto.